Buenas, les saluda Abdiel Jaramillo, que tiene el placer de presentar este video con el título Legítima y discapacidad. Dicho video será expuesto con la finalidad de poder expresar los puntos más importantes de cada tema, como es la legítima y la discapacidad dentro del derecho sucesorio. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Vivian Montenegro con la introducción. Hola, mi nombre es Vivian Montenegro y en el presente video les estaremos hablando sobre el derecho sucesorio, que como bien sabemos es aquel que se encarga de regular la transmisión de un bien de una persona tras su fallecimiento. El objetivo principal de este video es enfocarnos en la legítima y discapacidad. Durante el transcurso del video estaremos viendo tanto su concepto como su representación, sus líneas que pueden ser descendente, ascendente, colateral y el cónyuge. También veremos la testamentaria y discapacidad y sucesiones de los municipios. A continuación les dejo la palabra a mi compañero Quillones. Le voy a hablar con relación al tema legítimo. Para empezar, definiremos en qué consiste la palabra legítima. Según los juristas de nuestra nación, podemos decir que la legítima se define como aquellos herederos que están autorizados a poder sucederlo la herencia de un difunto y también aquellos herederos que la ley protege en el caso de una sucesión testamentaria. En este caso podemos decir, el artículo 60 de nuestra Constitución nos habla y nos dice así este artículo: los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas. La ley reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos en las sucesiones testamentarias. Esto concluyó el tema de lo que es la legítima. Legítima viene siendo, es como si fuera, por decirlo así, reclamar lo que nos corresponde por derecho ante la ley. A continuación podemos ver los incapaces para suceder. Y por último, terminando con los incapaces de suceder en los casos donde se encuentre alguna sucesión de parte de esto, según el artículo 640, la sucesión será nula. Por último, solo mencionar que el artículo 60 de la Constitución deroga el capítulo 5 sobre el hijo natural, adjudicando que todos los hijos son iguales ante la ley. Ahora le doy el paso a mi compañero Anet Ortega. Representación y línea recta descendente. En el artículo 655 nos habla así sobre la definición. El derecho de representación permite a un pariente usurpar el lugar de la persona que debía heredar si ésta viviera o hubiera podido hacerlo. En el 656 nos habla sobre los límites que solo puede representar en la descendencia del difunto o en la descendencia de sus hermanos. Bueno, en la línea recta descendente contamos con el artículo 661, que la línea recta descendente, hijos nietos, es el primer orden de herederos. En el artículo 662, los hijos biológicos y adoptados y sus hijos descendientes suceden a los ascendientes en igualdad de condiciones. En el artículo 663, los hijos del difunto siempre heredan por derecho propio y dividen la herencia en partes iguales. En el artículo 664, los nietos heredan por representación y dividiéndoselos entre ellos la porción que le corresponde a su padre. En el artículo 665 nos menciona que los hijos heredan por derecho propio y los descendientes de los hijos fallecidos heredan por representación. A continuación tenemos a la compañera Angie Arauz. Bueno, le vengo a hablar de la línea ascendente. En el artículo 649 explica cómo se cuentan los grados de parentesco. Cada generación es un grado. El hijo está a un grado del padre, 2 del abuelo y 3 del bisabuelo.
En el artículo 666, si el fallecido no tiene hijos ni descendiente, heredan los ascendientes, es decir, los padres o abuelos, antes que los colaterales. La palabra legítimos fue eliminada por la Corte, así que aplica a todos los hijos. En el artículo 667, si viven el padre y la madre, heredan por partes iguales. Si solo uno vive, ese único progenitor recibe toda la herencia. En el artículo 668, si no hay padre ni madre, heredan los ascendientes más cercanos, como los abuelos, si hay abuelos de ambas líneas, paterna y materna. La herencia se divide por mitad entre ambas familias y dentro de cada línea por partes iguales. Bueno, ahora pasamos a la línea colateral. En el artículo 649, para los colaterales se sube hasta el antepasado común, luego se baja. Ejemplo, los hermanos están a 2 grados, los tíos a 3, los primos a 4. En el artículo 677, cuando no hay descendiente ni ascendiente, heredan los parientes colaterales, según los artículos siguientes. En el artículo 678, si solo hay hermanos de doble vínculo, mismo padre y madre, heredan por partes iguales. En el artículo 679, si hay hermanos y sobrinos, hijos de hermanos fallecidos, los hermanos heredan por cabezas y los sobrinos por estirpes, es decir, tomando el lugar de su padre o madre fallecido. En el artículo 680, antes los hermanos de doble vínculo heredaban doble que los medios hermanos, pero la Corte Suprema declaró eso inconstitucional. Hoy todos heredan igual. En el artículo 681, si solo hay medio hermanos, ya sean por parte de padre o madre, todos heredan partes igual. Y ya por último, en el artículo 683, si no hay hermanos ni hijos de hermanos, heredan otros colaterales, sin importar la línea ni el tipo de vínculo. En el artículo 684, el derecho a heredar en línea colateral solo llega hasta el sexto grado, es decir, primos lejanos o parientes más distantes ya no heredan. Le paso la siguiente diapositiva a mi compañera Joana. Con ellos según el grado. Por ejemplo, si María muere dejando al esposo y sus dos padres, la herencia se divide en 3 partes iguales, una para el esposo y una para cada padre. El artículo 688. Este artículo trataba sobre los hijos naturales antes. El cónyuge sobreviviente heredaba junto con ellos. Artículo 689. Cuando un hijo natural muere sin dejar descendientes, el cónyuge sobreviviente hereda junto con los padres naturales del difunto si lo reconocieron en partes iguales. Si no hay padres, heredan los hermanos naturales y el cónyuge, pero el cónyuge recibe triple porción de lo que recibe cada hermano. Por ejemplo, si Carlos muere sin hijo y deja esposa y madre, la herencia se reparte mitad y mitad. Si no tuviera padres, pero sí 2 hermanos naturales, se divide en 5 partes, 3 para la esposa y 1 para cada hermano. Artículo 690. Si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda con los hermanos y sobrinos del difunto. Si existe la herencia, se divide en 2 partes, una mitad para el cónyuge y otra mitad para el hermano o sobrino. Si no hay hermanos ni sobrinos, todo pasa al cónyuge. Por ejemplo, Rosa muere sin hijos ni padre, pero deja al esposo y a una hermana. La herencia se divide en mitad, mitad para el esposo y mitad para su hermana. Municipio, artículo 692. Aquí establece que si el difunto no deja herederos, ni cónyuge, ni descendientes, ni ascendientes, ni colaterales, entonces hereda el municipio donde tuvo su último domicilio. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Abdiel Jaramillo, quien continuará con el tema legítima testamentaria y discapacidad. El siguiente tema que abordaré a continuación habla sobre la legítima dentro del derecho sucesorio testamentario. Como ya expusieron mis compañeros anteriormente sobre la legítima dentro del derecho intestado, a mí me toca hablar sobre dentro del derecho sucesorio testamentario. Hay que aclarar que principalmente hay que mencionar el artículo 60 de la Constitución, en donde nos habla que dentro del derecho sucesorio testamentario se protegen a 3 principales personas. Las primeras serían a los hijos menores, a los hijos incapaces, ya sean menores o mayores, y a los padres desvalidos. Esto con el fin de proporcionarle ese derecho
de alimentos que tienen para poder proteger en sí tanto al hijo menor como a los incapaces que dependan del difunto o del testador. Habiendo expresado las tres personas que protegen la Constitución, vamos a hablar ahora sobre uno de los temas principales de nuestra presentación, que es la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad es una condición que tiene una persona que no le permite desenvolverse bien dentro de la sociedad e inclusive en algunos casos puede afectar su capacidad jurídica, muy importante dentro del derecho jurídico privado. Es por eso que yo he dividido discapacidad en dos puntos, una discapacidad parcial y discapacidad total o incapaz. La discapacidad parcial se caracteriza por ser un tipo de discapacidad en donde no afecta su vida cotidiana y la persona puede desenvolverse bien y comprender el entorno donde esté. Y la discapacidad total sería siendo ese tipo de discapacidad que afecte la capacidad jurídica de la persona y ésta no pueda comprender bien el entorno que le rodea y tampoco las situaciones que les afectan. Debate de discapacidad e incapacidad. Con esto quiero decir que no todas las discapacidades, como ya había expresado, pueden ser consideradas como un incapaz. Nuestro artículo 60 de la Constitución hace referencia a los incapaces. Por lo tanto, esto va a quedar aquí al arbitrio del juez, en el que va a decidir que la persona que está siendo afectada o la parte vulnerable es un incapaz o no lo es. Si el testador no deja alimento o por decirlo así, una parte a sus hijos menores, se tendrá que atener al artículo 778, en donde nos dice que el testador omite cumplir esta obligación de alimentos, el heredero no recibirá de los bienes sino lo que sobre. Por último, solamente me gustaría agregar hasta cuánto duraría este derecho de alimentos que tienen los menores de edad. Bueno, la ley en su artículo 815 nos dice que hasta que estos cumplan su mayoría de edad. Esto solamente ya quiero finalizar expresando que dentro del derecho sucesorio testamentario esta parte es fundamental, ya que protege esa parte vulnerable como lo son los menores, la incapacidad y los padres desvalidos para poder asegurar un futuro en la sociedad. Con esto lo dejo con mi compañera Vivian Montenegro con el tema otras formas de sucesiones testamentarias. Otras formas de sucesiones para la protección de personas con discapacidad pueden ser tanto el fideicomiso como la fundación de interés privado. El fideicomiso está regulado por la Ley 1 de 1984, en la cual se permite que el testador o familiar transfiera bienes a un fiduciario, por ejemplo, un banco o una persona de confianza, para que los administre en beneficio del heredero con discapacidad, garantizando que los recursos se utilicen exclusivamente para su manutención, salud y bienestar. Por otro lado, la fundación de interés privado está amparada por la Ley 25 de 1995 y esta figura permite crear una fundación con un patrimonio propio, estableciendo beneficiarios específicos y reglas claras sobre la forma en la que se manejarán los bienes. Es una de las herramientas más usadas en Panamá para proteger y administrar herencias familiares, especialmente cuando el beneficiario tiene una discapacidad. Finalmente, podemos destacar que la legítima constituye un pilar esencial en el derecho sucesorio, pues garantiza que determinados herederos considerados por la ley como un núcleo básico de la protección familiar reciban una porción mínima e indisponible del patrimonio del causante. Esta institución actúa como un límite necesario a la libertad de testar, asegurando un equilibrio entre la autonomía de la voluntad y la función social de la familia, por lo cual, al reservar una parte obligatoria de la herencia a favor de los herederos forzosos, la legítima no solo preserva la solidaridad familiar, sino que también impide desamparos patrimoniales injustificados. Por ende, su existencia refuerza la estabilidad jurídica en materia sucesoria y promueve una distribución patrimonial más justa y equitativa, en consonancia con los principios de protección y cohesión familiar que orientan
el ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias por su atención.